y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. El Señor bendiga a toda la iglesia. El Señor bendiga a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Oramos para que la palabra de Dios llegue a su corazón y produzca el efecto por la cual el Señor le envió. Que pueda usted ver el Evangelio, entender el Evangelio, pero sobre todo, mi hermano, que el Evangelio afecte cada parte de su vida y que pueda vivir el Evangelio a plenitud. Vamos a hablar hoy acerca de el pasaje de Romanos capítulo 14, versículo 13 al 23. Y vamos a tener como título el amor que edifica. El amor que edifica. Romanos 14, versículo 13 al 23. Nos colocamos en pie todos para oír o leer la palabra de Dios juntos. Dice así la Escritura. ¿Están todos ubicados en la lectura? Romanos 14, 13 al 23. Amén. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Antes de orar, quédese así de pie, por favor. Antes de orar, vamos a hablar hoy acerca de la libertad cristiana, que la libertad cristiana debe ser sometida al amor, porque el creyente no vive para ejercer sus derechos, sino para edificar a los hermanos y para glorificar a Cristo. Y hoy, al hablar de esto, necesitamos la asistencia del Señor, la iluminación del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos estudiarla
de manera expositiva, porque podemos, Señor, tener la intención de escudriñarla y querer apegarnos al texto lo más fiel que podamos. No queremos inventar sobre lo que leemos. No queremos, Señor, echar a andar nuestro presaber. Queremos, Señor, estar atentos y estudiar tu palabra con responsabilidad. Porque queremos, Señor, queremos ser afectados por el Evangelio. No queremos construir un Evangelio que se nos acomode. Queremos, Señor, verdaderamente vivir el Evangelio que tú nos dejas, el Evangelio de Cristo. Así que ayúdanos, te lo pedimos, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Comienza. En 1986 ocurrió uno de los incidentes nucleares más graves de toda la historia. El desastre de Chernóbil. El desastre de Chernóbil. En la madrugada del 26 de abril, durante una prueba de seguridad de un reactor nuclear, el reactor número 4 de la planta, una combinación de errores humanos y decisiones equivocadas y graves problemas de diseño provocó una explosión. Lo impresionante es que la tragedia no comenzó con una enorme decisión, sino que comenzó con una cadena de pequeñas decisiones. Una protección fue desactivada, una medida de seguridad fue ignorada, una advertencia fue pasada por alto, una decisión abrió la puerta para la otra hasta que eso se convirtió en una explosión nuclear que trajo una muy grande mortandad. Al día actual, cuando usted viaja a Chernóbil, todavía se ven los edificios deshabitados, se ve una ciudad fantasma. Y la radiación en la actualidad es tanta que no se permite vivir en ese lugar. Así que finalmente aquello que parecía controlable para ellos produjo una gran catástrofe. La lección aquí es poderosa porque, mire, hay decisiones que parecen pequeñas cuando las miramos aisladamente, pero cuando descuidamos esas pequeñas cosas, podemos afectar o esto puede producir enormes consecuencias cuando afectan a otros. Hay cosas que le damos poca importancia, porque para nosotros lo es, pero a eso que le damos poca importancia está dañando a otros de una manera devastadora. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en Romanos capítulo 14. El problema que Pablo está tratando aquí no es ¿puedo comer esto o no puedo comerlo? Porque por lo general en eso parece que resumimos el evangelio en una serie de reglas y prohibiciones. Oye, pastor, ¿yo puedo ir así o no puedo ir así? Oye, pastor, ¿yo puedo besarme con mi novio o no puedo besar? ¿Yo puedo tener un novio que no es cristiano o sí lo puedo tener? ¿Yo puedo hacer esto o no puedo hacerlo? O sea, queremos solamente como resumir toda el cristianismo en cosas tan triviales o sencillas como ¿qué puedo hacer? ¿Y qué no puedo hacer? Pero la pregunta es más profunda. La pregunta es, ¿qué efecto tiene mi libertad sobre mi hermano? El cristianismo bíblico no pregunta solamente,
yo tengo el derecho de hacer esto o no tengo derecho, sino esto edifica o no edifica, glorifica a Dios o no glorifica. Así que no solamente puedo hacerlo, sino esto ayuda a mi hermano a caminar con Cristo. O sea, no solamente mi conciencia me permite hacer esto, sino estoy dispuesto a renunciar a mi libertad. Y ahora vamos a ver eso, a mi derecho, por amor a mi hermano. Esto es grande. Aquí encontramos una de las expresiones más hermosas de la madurez cristiana. La libertad cristiana se somete al amor. La libertad cristiana se somete al amor. El contexto de este pasaje, viene de Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12, que lo estudiamos el domingo pasado. Nos enseñó el apóstol Pablo, la palabra, el Señor nos enseñó a través del apóstol Pablo, que existen asuntos secundarios en los cuales creyentes verdaderos pueden tener diferentes convicciones. Asuntos secundarios. Por ejemplo, un asunto secundario es el continuismo y el cesacionismo. Los cesacionistas creen que ya los dones acabaron, cesaron. Y el continuista cree que todavía siguen en operación los dones espirituales. Hermano, uno creyendo una cosa, otro creyendo la otra, eso es un tema secundario. Lo primario es que ambos son ¿qué? Hermanos. Ambos son hermanos. Así que en el contexto del pasaje, unos comían una cosa y otros no comían. Unos consideraban determinados días especiales y otros determinaban que todos los días eran iguales. Y Pablo dijo, recibid al débil, no juzgues, no menosprecies. ¿Por qué? ¿La razón cuál era? Porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Jesucristo y todos vamos a dar cuenta de sí mismos. No de mi hermano, sino de sí mismos. De nosotros mismos. Ahora entonces, los versículos que acabamos de leer hoy y en los que nos vamos a concentrar, los versículos 13 al 23, Pablo avanza un paso más. Ya no está hablando principalmente de lo que debemos pensar sobre nuestro hermano. Ahora está hablando de cómo debemos vivir frente a nuestro hermano. Y la pregunta cambia. La pregunta es, antes era, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene la razón? Ahora es, ¿cómo puedo amar? ¿Cómo puedo amar? Porque el Evangelio es más que una serie de debates. Y yo creo que a cada uno de nosotros, o por lo menos a la mayoría, por lo menos estoy seguro que a los pastores que me escuchan o a los pastores que de una u otra manera están tratando con gente constantemente, les llega en determinado momento un hermano que de pronto dice, oye, ven acá, ¿tú qué piensas de esto? Pero con la intención de ¿qué? No de aprender, sino de contender, de disputar, de saber quién sabe más. Entonces, el apóstol Pablo nos deja claro que aquí la pregunta es, no es quién tiene la razón, sino cómo puedo amar. Y esto lo vamos a mirar por diferentes puntos. El primero de ellos es, dejemos de juzgarnos y preocupémonos por no hacer tropezar a nuestro hermano. Versículo 13, vamos a comenzar. Versículo 3. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo comienza retomando el argumento anterior. No juzguemos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de eso? No juzguemos. Pero inmediatamente añade algo más. Dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí encontramos una paradoja, mi hermano. El cristiano debe dejar de mirar al hermano como objeto de juicio y comenzar a mirarlo como objeto de amor. La palabra tropiezo transmite la idea de ¿qué? De un obstáculo colocado en el camino. Algo con lo que alguien se choca y se cae, tropiezo. No necesariamente significa que estamos haciendo pecar de manera directa a alguien. Lo que sí puede significar es que estamos colocándole delante de él algo que por la debilidad de la conciencia de mi hermano puede llevarlo a actuar contra la conciencia del mismo. Y aquí vamos a ver algo profundo, mi hermano, porque mire, Pablo aquí lo que está diciendo es no uses tu libertad de una manera que haga más difícil la obediencia de tu hermano. Y esta es una idea profundamente contracultural. Vivimos en una sociedad que pregunta todo el tiempo, ¿qué tengo derecho a hacer? ¿Qué tengo derecho a hacer? Pero el Evangelio lo que pregunta es, ¿qué beneficia a mi hermano? Porque vivimos en una sociedad que solo piensa en ¿qué? En sí mismo. ¿Por qué haces eso? Si esto para mí no se debe hacer. Y no importa lo que tú pienses, dirán algunos. Este es mi derecho y yo lo hago. Lo segundo, nada es inmundo en sí mismo, pero puede ser pecado usarlo sin amor. Esto es interesante. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y aquí entra el asunto de conciencia. Hermano, primero comienza el versículo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pablo no está promoviendo un relativismo, porque vivimos en un mundo relativo, Pablo no está diciendo que no existen cosas que son moralmente malas. Y Pablo ahora no nos está quitando como el seguro para que dejemos de llamar a las cosas que son malas, cosas malas, y empezarles a decir que son cosas buenas. No. Pablo no está diciendo eso. La escritura es absolutamente clara acerca del pecado, mi hermano, y la inmoralidad sexual es pecado. La idolatría es pecado. El odio es pecado. La mentira es pecado. La borrachera es pecado. La desobediencia es pecado. La codicia es pecado. Eso está claro en la escritura. Pero Pablo aquí está hablando de cosas que en sí mismas no son moralmente pecaminosas. Especialmente en el contexto de ¿qué? De los alimentos y las prácticas ceremoniales. Por esto es que él dice, nada es inmundo en sí mismo. O sea, la creación de Dios es buena, es buena. O sea que si usted va a comer comida china, si no come lo que los chinos comen, que sea porque no le gusta, pero no porque dice, no, si yo me como eso que esta gente come, eso es pecado. No. Usted puede comer todo. ¿Sabe qué? Y bueno, que Dios me perdone si algún chino llega a oír esto. Pero como dicen, el chino se come todo lo que se mueva.
Todo lo que se mueve es comida para un chino, un oriental. No importa la forma, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? El asunto aquí es, bueno, Pablo había entendido, toda la creación de Dios es que es buena, no es inmunda. Mi hermano, y el problema aquí no está en el objeto, el problema puede estar en cómo lo usamos, en con qué intención la usamos, delante de quién lo usamos y qué efecto produce. Así que para el que piensa que algo es inmundo, para él ¿qué? Lo es. Hay gente que dice, yo no voy a brindar con una copa de vino. Que la Biblia dice, no os embriaguéis con vino. Y yo creo que tomarse así sea un sorbo, una copita de vino, así sea brindando en un cumpleaños, para mí eso es pecado. ¿Para él qué? Para él lo es. De pronto para ti que tienes una conciencia más alta, que sabes que de pronto dices, no, eso no, para mí no es pecado, para ti no lo es. Pero, óyeme bien, no está llamado el que piensa que lo es a demostrarte a ti el evangelio. Estás llamado tú que conoces el evangelio y que eres fuerte en la conciencia. Estás llamado a demostrar el evangelio a esa persona que es que débil. ¿Me hago entender? Mi hermano, así que aquí aparece nuevamente la conciencia, y si una persona cree sinceramente que algo es pecado y aún así lo hace, está violando su conciencia. Y óigame bien, no está bueno irse en contra de la conciencia. Yo no puedo llevar a mi hermano a irse en contra de su propia conciencia solamente porque yo estoy insistiendo que esto no es pecado y lo puedo hacer, pero yo lo entiendo por la escritura, pero el que me va a obedecer, el hermano débil, no lo entiende por la escritura. Para él, su conciencia le dice que eso es pecado y yo lo estoy llevando es a obedecerme a mí. Y él se tiene que ir en contra de su propia conciencia para obedecerme. Y ahí es donde está lo malo. Entonces, aunque el acto externo no sea pecaminoso en sí mismo, para esa persona se convierte en pecado, porque está actuando contra la convicción que tiene delante de Dios. Y eso no significa que la conciencia sea infalible. No vamos a decir que la conciencia es infalible y que todo lo que tú consideres que no es pecado, no es pecado. Porque podría una conciencia no estar tan saturada de la Biblia y decir, por ejemplo, una novia puede con un novio, y perdone que coloque tanto esta insistencia, pero es que esta es la cuestión que más se ve. Pues, o sea, una persona dice, si nosotros nos amamos, sí nos amamos. ¿Nos vamos a casar? Sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero nos vamos a casar. Que lo que vaya a hacer después, que sea ahora. El pastel está listo, el pastel está servido. Hay hambre, comamos. Entonces, esa conciencia no está saturada por la palabra de Dios, porque claramente la escritura está enseñando que eso es pecado. Y no estoy diciendo que porque la persona piense que no es pecado y lo haga, entonces sea válido. No, claro que no. Aquí está hablando de otras cosas. Entonces la conciencia puede estar mal informada y por eso debe ser educada por la palabra de Dios. O sea, cuando tú tomas una decisión de conciencia, la debes tomar porque estudias la escritura. El evangelio no se vive por sentido común. Hay gente que dice, ay Señor, ya te recibí en mi corazón. Y de ahí para adelante, a puro sentido común, lo que yo creo, a mí me parece, yo creo que sí, pero no consultan a la escritura. Mi hermano, la escritura, como dijo alguien, es el manual del fabricante. O sea,
Usted compra una nevera, usted compra un televisor, sobre todo de esos de ahora. ¿Mm? Usted compra un televisor, mi hermano, y el manual del televisor parece un libro de, de diplomado, una materia de universidad así de doctorado, así grandotote. Entonces, un botón sirve para 10 cosas al mismo tiempo. Si lo dejas hundido con sirve para una cosa. Si con el otro, sirve para otra cosa. Tú tienes que leer. Ahora, ¿qué tal que usted compre el televisor y usted diga, yo no necesito ningún manual? Yo voy a hundir botón a la loca. Conecto donde sea. Y no me interesa saber qué el fabricante está diciendo. ¿Qué es lo más probable que suceda? Que dañes el televisor, que dañes el aparato. Entonces, ¿usted cree que la creación, porque la nevera, el televisor, todos son creaciones, y toda creación necesita un manual del creador? Ahora, ¿usted cree que usted qué es? Es una creación, yo soy una creación. ¿Usted se imagina que esta creación vino sin manual? No, es la escritura. Es la escritura. Ahora, por eso nuestra mente debe ser educada por la palabra de Dios. Mi hermano, pero mientras nuestra mente es educada, nuestra conciencia es educada por la palabra de Dios, no debe ser violentada. Porque hay hermanos que están en el proceso de educar su conciencia, porque todavía no han llegado a comprender ciertas cosas. Yo no los debo obligar en contra de su conciencia. Y aquí viene lo tercero. El amor debe gobernar nuestra libertad. Versículo 15, por favor. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mire, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Aquí llegamos, mi hermano, al corazón de todo este pasaje. Este es el corazón de allí. Pablo no dice, si tu hermano está equivocado, ignóralo. No dice eso. Dice, si tu hermano es contristado. Aquí la palabra contristar significa ¿qué? Entristecer, infringir dolor, afligir. El creyente fuerte puede estar, óigame esto, el creyente fuerte puede estar teológicamente correcto. Escuche esto, por favor. El creyente fuerte puede estar teológicamente correcto acerca de su libertad. Sin embargo, puede estar espiritualmente equivocado en la manera de ejercer esa libertad. ¿Por qué? Porque ha olvidado el amor. O sea, ya no andas conforme al amor. Mire eso. Esta frase debería estremecernos profundamente. Podemos tener ¿qué? Razón y no actuar correctamente. Hay gente que tienen la razón, pero la razón, aunque la tienen, mire, la imponen, así haga daño al otro. Y aquí nos está llamando el apóstol Pablo, la palabra, Dios nos está llamando ¿a qué? Si tú tienes la razón conforme a un tema, hermanos, tú debes demostrar que el amor está por encima. El amor está por encima. Podemos conocer la doctrina, mi hermano, y carecer de amor. Podemos defender nuestra propia libertad y destruir a nuestro hermano. Podemos ganar una discusión y perder la oportunidad de la edificación. Yo cada día he ido aprendiendo un poco más de esto, porque realmente a veces callarse delante de hermanos que no
comprenden la escritura de manera global, que no tienen un alto entendimiento del evangelio, mi hermano, a veces resulta muy difícil, porque la intención nuestra, o sea, la, la tendencia nuestra es que es discutir. Oh, no, pero espérate, eso no es así, eso no es así. Yo he estudiado más que tú, que esto. Y aquí nos dice la escritura, hey, tú sabes que tienes la razón por la escritura, pero escúchame, aunque tengas la razón, no trates de convencer a tu hermano solamente a la fuerza. Debe haber algo más allá. El amor te debe gobernar. El amor te debe gobernar. Así que el conocimiento pregunta, ¿esto es lícito? ¿Esto es lícito? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y la respuesta que quiere escuchar la persona es, sí lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero óyeme, el amor lo que pregunta ¿es conveniente esto para mi hermano? ¿Es conveniente? Yo les ponía un ejemplo el domingo pasado diciendo, bueno, pues cualquiera que piense que si tomó una cerveza fría, no estoy hablando de emborracharse, no estoy hablando porque la Biblia dice los borrachos no heredarán el reino de Dios, esto es otra cosa. Pero estoy hablando de mirarlo como una bebida, que en el momento puede sufrir algo, se la tomó. O sea, imagínese usted el impacto si usted, ni siquiera voy a poner a otro, voy a poner a mí mismo. Imagínese que usted pasa por la calle y me ve a mí tomando una cerveza fría. Usted viene y dice, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Un impacto horrible. Es un impacto horrible, una cosa desagradable. El pastor tomándose eso. Ahora, en mi conciencia yo puedo decir, bueno, esto no es pecado. Esto no es pecado. Y no solo en mi conciencia, sino que realmente miro por la escritura y todo lo demás, que, bueno, yo podría utilizar pasajes, no dado al mucho vino. No dado al mucho vino quiere decir, la palabra mucho significa algo. O sea, ¿qué significa? Que lo podría consumir, pero no voy a esclavizarme dentro de eso. ¿Qué? A tal punto que me vaya yo a volver un borracho. Ahora, esto no puede ser la excusa de muchas personas para decir, es que ahora yo, por eso es que yo salgo con mis amigos y me tomo una cerveza. O sea, eso es completamente diferente a eso. Estoy hablándote en un término cristiano. Ahora, óyeme bien esto. Pero yo sé que si muchos me miran en su debilidad, ¿qué van a pensar? Ay, no, esto que predican ahí en la iglesia, eso no es de Dios. Yo no voy a seguir más. Mira este hombre. Entonces yo tengo que pensar en lo siguiente. ¿Quién es el que se tiene que doblegar? Yo, que considero tengo la verdad, que no soy un borracho, que no me estoy emborrachando, que no me van a encontrar borracho, que sencillamente tenía en ese momento un calor muy fuerte. ¿Tiene que el hermano débil doblegarse? ¿O soy yo el que tengo que pensar más altamente en amor? Óyeme bien, esto puede hacer caer, que me ven a mí en esto, puede hacer caer a mi hermano. Entonces yo no voy a usar mi teología para agarrar y decir que importa que el hermano, eso es lo que es un ignorante, eso no. Yo lo que la Biblia me debe llevar a mí al amor, a decir, no, yo eso no lo voy a tocar, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por amor a mi hermano, porque no voy a exponer el evangelio en el corazón de mi hermano, porque no voy a poner tropiezo en el corazón, en la vida de mi hermano. ¿Sí me hago entender? Así que mi hermano, mire, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y qué frase tan tremenda. Pablo pone aquí delante del creyente, ¿sabes qué pone? La cruz. ¿Quieres ejercer tu libertad? Mira a quién, a Cristo. ¿Quieres insistir en tus derechos? Mira a quién, a Cristo. ¿Quieres demostrar que tienes la razón? ¿A quién debes mirar? A Cristo.
quieres hacer valer tu libertad, ¿qué tienes que mirar? A Cristo. Mi hermano, tienes que mirar al hermano por quien Cristo murió. Eso es mirar a Cristo. El hermano que te molesta fue comprado por la sangre de Cristo. Eso cambia completamente la perspectiva, mi hermano. No estamos tratando con una persona insignificante, estamos tratando con alguien que pertenece a Cristo. Y Juan Calvino habló esto acerca de la unión con Cristo, mi hermano, y él dijo que dentro de la unión con Cristo no necesariamente a nosotros nos une también a ser miembros los unos con los otros, miembros. No miembros de un club, sino miembros de un cuerpo, así como es. Porque el miembro de un club pasa su carta de renuncia y se retira. Pero el miembro de un cuerpo, entonces dígame usted, ¿cuándo ha visto usted un dedo decir, ah, ya me aburrí este cuerpo? No, ahí le tocó, ahí está unido. Y si se separa, ¿qué? Nos duele. Así que no podemos afirmar que amamos a Cristo mientras tratamos con desprecio a aquel que pertenece a Cristo. Lo otro es, mi hermano, no permitas que tu libertad sea causa de blasfemia. Versículo 16. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿Cómo dice? No sea pues vituperado vuestro bien. Aquí vuestro bien, ¿qué significa? Vuestra libertad. Señor, bien, ¿de qué está hablando? Porque viene hablando de la libertad. Vuestro bien es vuestra libertad. Apunta a la libertad cristiana. Mira, la libertad cristiana es buena. La libertad es un beneficio para el evangelio. Pero algo bueno puede ser usado de mala manera. Aquí encontramos un principio fundamental. No todo uso legítimo de una libertad es un uso sabio de esa libertad. Sí, me hice entender en eso. No todo uso legítimo de una libertad es un uso sabio. ¿Han ustedes escuchado a una persona que dice, oye, yo tengo la verdad, pero la verdad, dicha toscamente, ¿qué? Duele, hiere. O sea, tú puedes tener una verdad, pero esa verdad es buena. O sea, ¿es buena la verdad o es buena la mentira? Es buena la verdad. Pero si tú que tienes la verdad, la usas con desamor para atacar a tu hermano, ¿qué va a producir esa verdad? Dolor. Porque hay verdades que duelen, que hieren, que lastiman. ¿Sí me hago entender? Entonces, el solo hecho de que tú tengas la verdad no quiere decir que estés facultado para usarla en detrimento de tu hermano, sino con qué? Con amor. La verdad esa debe ser sujeta a qué? Al amor. Así que podemos tener libertad para hacer algo, sin embargo elegir no hacerlo. O sea, podemos tener la libertad para hacer algo, y elegir no hacerlo. Ahí es donde se manifiesta el amor. No en, yo tengo la libertad para hacer esto y lo voy a hacer así, no importa lo que piense ninguno. O sea, el evangelio se manifiesta en qué? En que yo tengo la libertad para hacer esto, pero ¿qué? Pero me retracto. No lo voy a hacer. Y qué hermoso eso, ¿sabes? Porque si Cristo no hubiera hecho eso, nosotros no estaríamos ahí. Y ahora vamos a ver eso. Y cuando yo me retracto de la libertad, no me retracto porque sea pecado, sino porque el amor tiene prioridad superior
una prioridad al derecho personal. O sea, yo debo anteponer el bien de mi hermano ante mi derecho personal. Sigamos. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Vamos al versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, Pablo aquí cambia nuestra perspectiva. ¿Cuál es el centro del cristianismo? ¿Cuál es el centro del cristianismo? No es qué comes, no es los días que guardas, no es qué preferencias tienes, no son las costumbres que tú practicas. El centro del evangelio, ¿sabes cuál es? Del cristianismo, es el reino de Dios. Y ese reino de Dios se manifiesta en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, una vida reconciliada con Dios y caracterizada por una conducta que busca agradar a Dios, es justicia. Paz, no solamente ausencia de conflicto, porque hay gente que piensan que paz es ausencia de conflicto. Y por eso ahí están muchos que dicen, si me gano el baloto, voy a tener una paz enorme. No, tal vez ahí va a venir más. Ahí se te va a quitar la paz que tienes. Ahí es donde vas a extrañar la paz que tienes ahora. Porque aquí hay unos que piensan así, en su afán de el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, paz no es ausencia de conflicto, es la disposición a preservar la comunión cristiana por encima de los conflictos. El gozo, la alegría que produce Dios y no nuestras preferencias externas, porque hay gente, mire, el creyente que no ha madurado todavía en el evangelio, su gozo lo afecta todo lo que lo rodea. Pero el creyente verdadero, mi hermano, el creyente verdadero no pierde su gozo por nada. Qué lindo ayer el pastor Héctor Hernández, famoso Chacho, así le dicen Chacho, viene y nos recordaba algo que me pareció hermoso, una historia de una pareja puritana, la esposa, Héctor Salcedo, perdón, Héctor Salcedo. Entonces viene y dice que él nos contaba la historia de una pareja puritana que la esposa, el esposo no encontraba trabajo, tenía mucha necesidad, salía diariamente y cuando llegó cansado, sin un peso en el bolsillo, no había nada que había traído. Y cuando llegó allá, la esposa vino y le dijo, mi amor, me da dolor recibirte así, pero solamente tenemos agua con pan. Y el hermano le respondió, oh, Cristo más agua y pan. Somos ricos, lo tenemos todo. Mi hermano, hay gente que se olvidan que tienen a Cristo. Y si lo tienen a Cristo, y si tienen a Cristo, no, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Porque manjares sin Cristo es una tristeza. Cristo con agua y pan, lo tenemos todo. Es un manjar. Mi hermano, oigan, el gozo no está en las circunstancias. El gozo está justamente en lo que produce el evangelio en nuestra vida, el efecto de Dios en nuestra vida. Así que el que sirve a Cristo en esto agrada a Dios. Óigame bien, porque ahora vamos a ver cómo esto es una manera, renunciar a nuestra libertad, a nuestro derecho, es una manera de servir a Dios. Versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mi hermano, observa ese verbo, sirve. Es un verbo, ¿verdad? Sirve, servir. Pablo no presenta la libertad como un derecho que debemos defender.
presenta la libertad como qué, como una oportunidad, ¿para qué? Para servir, para servir. La libertad cristiana no significa ahora puedo hacer lo que yo quiero. Significa ahora soy libre para servir. Y a mí me sorprende mucho la historia de un esclavo, está en la escritura, oíste, en el tiempo de los esclavos, tú sabes, habían, el esclavo no tenía derechos, solo estaba allí para servir constantemente, y lo que más anhelaba un esclavo era ¿qué? Su libertad, su libertad. Unos eran esclavos como porque no tenían, se hacían esclavos voluntariamente porque no tenían nada que ofrecer a su familia. Iban y decían, yo me ofrezco como esclavo para tener comida y eran esclavos. Otros eran porque tenían que pagar una deuda y eran tomados como esclavos. Y a mí me sorprende esto, hermano. Había una clase de esclavos que era completamente diferente. ¿Cuál era esta? Óigame. Habían esclavos que quedaban libres. Quedaban libres. Mi hermano, y un esclavo cuando queda libre es como un perrito cuando tú le quitas el lazo, mi hermano. Eso quiere salir corriendo y a disfrutar de su libertad. Pero mira, dice la Biblia que si un esclavo un día hubiese llegado a amar tanto a su amo, en el momento de obtener la libertad, le dijera, yo quiero seguir sirviéndote, pero ahora ya no porque tengo, ahora porque quiero servirte por amor. El amo lo iba a llevar a la afuera, a la plaza pública, y allí iba a colocar su oreja en una lesna, o sea, y con un chuzo iba a perforar la oreja de ese esclavo delante de todos. Y desde allí, todo el que viera a ese esclavo con esa oreja perforada, iba a saber que ese no era un esclavo, que tenía que ser un esclavo ya. Era un esclavo que estaba en libertad de irse, pero que decidió seguir siendo un esclavo porque amaba a su amo. Mi hermano, óigame bien esto, porque nosotros somos esclavos de Cristo. Y ahora mi libertad, mi hermano, yo no la debo usar sino para servir a los demás. El mundo piensa la libertad es independencia. El Evangelio enseña que la verdadera libertad consiste en servir a Dios, en servir al prójimo, sin estar esclavizado al pecado. Y esta es la libertad cristiana. Somos libres de la condenación, sí. Libres del dominio del pecado, sí. Libres del legalismo. Y precisamente, mi hermano, por eso debemos ser libres, primeramente por encima, para amar y servir. Amar y servir. Versículo 19. Nos aproximamos al final. ¿Qué dice? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí Pablo presenta dos objetos, la paz y la edificación. La paz no significa evitar toda conversación difícil. No, no. La verdad debe ser entendida, mi hermano, y debe ser defendida. El pecado debe ser confrontado, la doctrina debe ser enseñada, pero por encima de todo eso, mi hermano, ¿qué nos debe gobernar? El amor, mi hermano. El amor. Mi hermano, imagínate cuánto lastimamos nosotros al Señor. La Biblia dice que el Señor trató a Israel como su esposa, ¿cierto? Y un día, en representación de todo lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el tiempo antiguo, los profetas y la vida de los profetas era un mensaje para Israel. Había un hombre llamado Oseas,
al que el Señor le dijo, hey, estás soltero, te puedes casar, sí, pero te voy a decir con quién te vas a casar. Ve y busca dentro de las mujeres de la calle a una mujer y casa, la que te guste. O sea, no dentro de las hijas de los profetas, no, sino una mujer de la calle. Y él fue y miró y vio a Gomer y se casó con ella y le dio hijos. Pero como era de pensar, la mujer de la calle les resulta ser ¿qué? Fiel. Y un día, ¿qué pasó? Un día llegó Oseas de la oficina y cuando parqueó el carro y entró a su casa, ¿qué sucede? No encontró a Gomer, encontró la estufa apagada, encontró a sus hijos llorando y se fue la mujer, lo abandonó. Y Oseas va delante de Dios y dice, bueno, ahora sí soy libre, porque la que se fue ella. Soy libre, tengo la causal, ¿verdad? Ahora sí, gloria al Señor. A fin se fue. Y le dice el Señor, óyeme, ve y busca a esa mujer, cómprala, quítasela a los que te la arrebataron. Mi hermano, la historia cuenta que él fue y compró al amante de la mujer con la que se había ido, que eran sus múltiples amantes, se había ido, la habían dejado desnuda, la habían golpeado. Lo que menos esa mujer pensaba era volver donde el marido que había dejado, porque pensaba, este tipo me va a matar, ¿verdad? Pero Dios le dijo a él, cómprasela, es tu esposa, pero cómprasela a los que ella eligió, con los que se iba a ir. Y él la compró, le pertenecía, pero la compró, la encontró desnuda y se la llevó. Y ahí viene el profundo mensaje a Israel. ¿Sabes una cosa? Así han sido ustedes conmigo. Porque yo los he llamado mi esposa. Pero ustedes me han abandonado tras el pecado, tras los dioses ajenos. Han sido infieles, no me han amado. Pero yo los he comprado. Mi hermano, mire, la imagen de Cristo comprándonos en la cruz con precio de sangre no es a la esposa hermosa, digna de ser comprada, no. Nosotros, según la Escritura, ¿sabe qué somos nosotros? Lo peor. Abundando en pecado, nosotros sobreabundó la gracia, mi hermano. ¿Cómo nosotros no vamos a poder dejar la libertad? Porque Cristo tenía la libertad de no casarse con nosotros. O sea, la libertad la tenía Cristo. ¿Quién estaba obligando a Cristo a que nosotros fuéramos su esposa? A la iglesia. ¿Quién? Nadie. Pero ¿sabes qué? Él se despojó. Por eso la Escritura dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó. O sea, se despojó libremente. Así cuando tú ves a un hermanito débil y te despojas, tú puedes tener la razón, pero tú no fuerzas tu razón porque se tiene que hacer tu voluntad, porque tienes la verdad, sino que tú vienes y aunque tengas la verdad y tengas la libertad, tienes la libertad, no usas esa libertad para ofender a tu hermano, sino que tú te despojas para servir. Hermano, y eso es servir. Eso es servir a Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo,
en lo que aprueba. Pero mi hermano, es bueno no hacer aquello que hace tropezar a, a mi hermano. Versículo 21, y leamos más rápidamente. Versículo 20, leámoslo todo hasta el final. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. O sea, si se da cuenta que aquí Pablo dice comer carne, beber vino, entra dentro de las libertades que una persona que ha comprendido la libertad de Cristo podría considerar, yo eso lo puedo hacer. Pero aquí Pablo está diciendo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano, con que tu hermano ¿qué? Tropiece. El que no, tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, la renuncia voluntaria, y con esto voy a terminar, puede ser una expresión de madurez espiritual. La expresión de madurez espiritual es la renuncia voluntaria. ¿Sí te das cuenta? Así que cuando nosotros nos ponemos en los que tienen conflictos de hogar, los que tienen conflictos, mi hermano, por lo general la tendencia en el conflicto de hogar es que, ¿quién tiene la razón? Yo tengo la razón, tú no tienes la razón. ¿Quién va a ganar en esto? Pero alguien tiene que ser, en alguien tiene que brillar, mi hermano, más el Evangelio. En alguien tiene que brillar más el Evangelio. ¿Sabes en quién va a brillar más el Evangelio? En aquel que podría aniquilar un concepto porque sabe la Escritura y sabe que tiene la razón en cuanto a la palabra, pero a pesar de eso, ¿sabes qué hace? No usa su libertad, sino que ama, sujeta su libertad y lo somete al amor. En los conflictos de pareja suelen muchos esperar, dice, si de mi esposa haga esto, que se vaya. Donde mi esposo haga esto, le saco las maletas. ¿Cómo esperar que qué? Si mi hermano hace esto, si el pastor hace esto, no voy más ni le hablo. Pero ¿sabe una cosa? Entre todos lo que debemos pensar es, ¿qué es lo que nos rige? Estamos esperando que nuestro hermano cometa y demuestre su debilidad para yo demostrarle mi fortaleza. O lo que nos une es el amor. Porque si lo que nos une es el amor, la única motivación nuestra será glorificar a Dios. Así que hermano, lo que debemos preguntarnos aquí es, ¿esto glorifica a Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿Glorifica a Dios que te vayas de tu casa y te divorcies? ¿Glorifica a Dios? No. Tienes la razón, tal vez pueda que la tengas. Pero también puedes tomar la decisión de decir, para mí es más alto glorificar a Dios y no voy a someter a ninguna persona a pensar mal del Evangelio solo por mi capricho. Acá, o en todos, o en mí, o en lo que nos observan. ¿Podrías tú decir y tener la razón para cosas en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en la iglesia misma, en el liderazgo, en algo que desarrolles, en el trabajo mismo? Pero escúchame, en esto nos diferenciamos los cristianos de los que son inconversos, en que nosotros
imitamos a Cristo. Imitamos a Cristo. En que teniendo la libertad para hacer algo, lo que más gobierna nuestra libertad, lo que más queremos hacer es glorificar a Dios. Y a veces, si glorificar a Dios significa dejar de usar las razones de mi libertad misma, yo voy a servir a Cristo humillándome a mí mismo. Humillando. ¿Recuerdan el pasaje? Si alguno tiene algo contra ti, tú ve y pídele perdón. ¿Cuál es la lógica del mundo? Si alguno tiene algo contra ti, ¿quién es el que te debe pedir perdón? El que tiene algo contra ti. Pero si alguien tiene algo contra ti, ¿qué te dice el Evangelio? Tú tienes la libertad porque tú no tienes ninguna clase de cosa contra él. El que tiene el problema, ¿quién es? Es él que tiene algo contra quién, contra mí. Pero ¿quién se debe humillar? El que es cristiano. Y yo debo ir allá y decirle, oye, perdóname, por favor. Y eso es exaltar y glorificar a Dios. Coloquémonos en pie, por favor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, está claro, Señor, que por tu palabra, la cual nos refleja como un espejo lo que somos, Señor, de manera particular lo que me dice es lo orgulloso que yo soy. Lo orgulloso que soy, Señor, cuando digo, yo conozco mejor la Biblia, yo entiendo mejor la libertad cristiana, yo soy más maduro que este otro es un legalista. Pero Señor, hoy he entendido por tu palabra que estoy obligado, Señor, no por irme en contra de la conciencia, no porque el Evangelio me está imponiendo una carga que yo no quiero llevar, es porque me lleva a la comprensión de que si conmigo no hubiera habido gracia de alguien que con libertad decidió despojarse a sí mismo y entregarse y servir y morir en la cruz por mí, yo no podría gozar de la salvación. Y eso me lleva a pensar, Señor, que de la misma manera debo hacer yo con mi hermano. De la misma manera. Y quiero preguntarme, Señor, si estoy usando mi conocimiento para edificar o para sentirme superior. Porque el orgullo a veces puede vestirse de ortodoxia, Señor. El orgullo puede citar buenos libros, puede defender doctrinas verdaderas, pero sigue siendo orgullo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a vivir cada día preguntándonos y viviendo, Señor, bajo esta premisa. Esto honra y glorifica a Dios porque es lo que quiero hacer. Lo que quiero es glorificar a Dios y no exigir mis derechos, sino someter mis derechos y mi libertad al amor. Que el amor gobierne sobre él. Y así, Señor, servir y vivir para edificar, para glorificar tu nombre, para edificar a mis hermanos. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos. Ayúdanos cada día a vivir más y más el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.